hay varios temas que conversar respecto de la lucha contra la corrupción y, claro, la situación de algunos casos en particular, como por ejemplo puede ser el de Ollantumala Nadine Heredia. Ha salido también de prisión el día de ayer, entiendo, José Graña Miró Quesada, director, bueno, era la cabeza de la empresa Graña y Montero. ¿Qué se viene? El decreto de urgencia 003, que finalmente ya vence, creo, el 12 de abril y será cambiado, modificado por esta ley. Para conversar de todo eso nos acompaña Carlos Caro Coria, abogado penalista. Carlos, un placer como siempre de tenerte por aquí. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Cristian. ¿Cómo estás? A ver, lo primero que te quería preguntar, el caso de Ollantumala Nadine Heredia, porque se habló mucho que iba a ser una decisión política del Tribunal Constitucional, unos dimes y diretes entre Rafael Vela, incluso un miembro del tribunal como es Ernesto Blume. ¿Qué te parece ahí? ¿Hay alguna posibilidad de que el tribunal se pueda pronunciar en contra de la prisión preventiva? ¿Hay algún amparo, argumento legal para así hacerlo? Yo creo que desde el punto de vista jurídico, más allá de cualquier aspecto político que evidentemente pueda estar en la discusión, el Tribunal Constitucional tiene todos los elementos para revocar esa prisión preventiva, porque por más que la ciudadanía, el público, me incluyo yo, creamos que existen fuertes indicios de la posible comisión de delito, lo importante acá para efecto de una prisión preventiva es el peligro de fuga y es el peligro de entorpecimiento de la actividad procesal, que en buena cuenta significa la posibilidad de que el investigado pueda adulterar la prueba. En el caso de Nadine Heredia y de Humala, habían dos grandes elementos bajo discusión. Primero, el tema del caso de Madre Mía. Entonces, según el tribunal, como habían estos videos de que se había comprado testigos, habían estas versiones de que durante el humalismo se había comprado los testigos para que no delaten al señor Humala, entonces la sala dijo prisión preventiva. Claro, si fuera así, sería un tema que en primera instancia podría afectar solamente de modo directo al expresidente, pero no a la señora Heredia. Y lo segundo es que, como sabemos en penal, para que se pueda hacer una afirmación de esa naturaleza se requiere una sentencia, una investigación, que ni siquiera, digamos, ha existido o ha avanzado. Entonces, como no es un tema certero, no se puede, digamos, extrapolar esa idea para efectos de la prisión preventiva. Y en cuanto a lo que era el peligro de fuga, se dijo que el tema de la señora Heredia era complicado porque ella se había ido a Suiza para ocupar un puesto en la FAO, pero bueno, también ella regresó, ¿no? Se puso a derecho, fue a declarar las veces que tenía que declarar, y ahí la Fiscalía se agarró de un factor que a mi juicio era muy débil, que es el hecho de que el señor Humala se había excusado una vez para declarar y había llegado tarde a la declaración, entonces por lo tanto era reacio a la justicia, pero la defensa demostró de que esa declaración a la que él faltó y se excusó ya se había llevado a cabo en los días siguientes. Entonces, al final del día, por más de que la ciudadanía sienta de que acá hay graves indicios para una investigación, eventual juicio y eventual condena incluso, lo importante es entender que la prisión preventiva es la excepción, no es la regla. No se puede estar encerrando a todos los investigados. Lo que se tiene que hacer es investigarlos, procesarlos, eventualmente acusarlos, llevarlos a juicio, y en el juicio se definirá si son inocentes o culpables. Y podemos poner muchos ejemplos en el mundo. Por ejemplo, el señor Lula ya está condenado en 3 instancias. Tiene un último recurso, que es una suerte de nulidad ante la Corte Suprema de Brasil, y si la Corte Suprema de Brasil no le hace caso, se va a ir a prisión. Pero ha estado con comparecencia, estamos hablando también de un expresidente. Ha estado con comparecencia durante todas las instancias, ¿no? O por ejemplo... Y recién cuando es sentenciado, es más, todavía siendo sentenciado en primera, segunda y hasta tercera instancia, todavía no está en prisión. Todavía no está en prisión, en la medida que hayan pues medidas de aseguramiento. Evidentemente, por ser un personaje público, la policía está expectante si entra del país, sale del país. Correcto. Como el caso del expresidente Kuczynski, que ahora tiene un impedimento de salida del país, que es la medida, yo creo, adecuada para un caso de esta naturaleza. Ahora, falló, se equivocó Rafael Vela en pechar al Tribunal Constitucional, porque claro, él dijo, ya está la cosa decidida y seguramente política. Y yo creo que no es del todo democrático porque, claro, tendrá finalmente que verse la argumentación de una u otra manera en la decisión que plantea el Tribunal Constitucional, y sobre esa argumentación se podrá criticar jurídicamente, o si es que hay efectivamente una argumentación débil, poder plantear
que ha habido un tema político, pero a priori es un poquito no respetar las instancias de la democracia. Evidentemente, ¿no? Pero hay que recordar aquí la famosa frase de Sun Tzu, ¿no? El arte de la guerra, ¿no? La guerra se gana en los templos, es decir, primero se ganan hay veces en la opinión pública, sí, antes que en este caso en el papel o en el expediente. Bueno, pero es una estrategia entonces... Desde mi punto de vista, sí. Para debilitarlo al TC y poner todos los ojos en ellos. Evidentemente, y la Fiscalía trabaja así desde que tiene un tuit oficial, sí, en el cual va anunciando paso a paso cuando pide prisión preventiva, porque genera expectativa pública. Si sí, mañana sale que se pide se está pidiendo prisión preventiva contra Susana Villarán, por ejemplo, ¿qué va a pasar? Toda la opinión pública va a empezar a comentar desde el día anterior, durante el día del juicio, del proceso, generando una suerte de presión para el juez, para que el juez decrete una prisión preventiva. Así funciona la Fiscalía y hay que tenerlo en claro. Entonces, la comunicación judicial no es solamente con los argumentos jurídicos en el expediente, sino que la estrategia de la Fiscalía es mediática. Lo que ha hecho el fiscal Vela, al salir y exponerse públicamente, porque sí, se ha expuesto como autoridad, es dar un golpe sobre la mesa ante la opinión pública para poner los focos sobre el Tribunal Constitucional, que tiene pues sus debilidades, tiene digamos sus bemoles con el tema del magistrado Eloy Espinosa, por la denuncia del caso del Frontón, ¿no? El tema de la Corte Interamericana. Entonces, como hay mucha presión y mucho escándalo sobre el Tribunal Constitucional, el fiscal Vela ha querido sumar uno más, como para decir no se vayan a atrever, porque miren, se les viene la opinión pública encima. Y yo creo que el tiro no le ha salido muy bien, porque creo que más bien la opinión pública, en el caso de Humala y Heredia, mayoritariamente, por lo menos los stakeholders, los opinólogos en materia legal, consideramos de que ellos deben de afrontar el juicio en libertad. No cambia en nada el hecho de que Rafael Vela ya haya anunciado que se viene finalmente la acusación. Desde mi punto de vista no, porque si hay acusación, es una acusación que todavía tiene todo un proceso, porque si la acusación la presentaran hoy día, para que entre la acusación y el juicio tiene que pasar por lo menos 3, 4, 5 o 6 meses, porque se produce una etapa intermedia, que es una etapa de saneamiento. No es que presenta la acusación y al día siguiente todos van a juicio, no es así. Se produce una etapa de control de acusación que en la práctica, los que somos abogados y vamos a los tribunales, sabemos que eso puede durar entre 3 a 6 meses o incluso un año. Por ejemplo, hay casos a nivel anticorrupción complejos, donde hay acusaciones que se están debatiendo durante un año y todavía no han pasado a juicio. Y eso es algo, digamos, un poco raro, un poco extraño, pero el sistema funciona así. Entonces, no es que tampoco en automático se van a ir a juicio. Ok, entonces no cambia en nada el hecho de que se vayan a mantener. Ahora, Carlos, otra cosa, porque ha salido, primero salieron todos los del club bueno, no el club de la construcción, perdón, sino los que habían sido consorcios en IRSA Sur, IRSA Norte, etcétera, etcétera. Hablo de JJ Camet, hablo de Graña y Montero, y justamente los dos de Graña y Montero, que sí se habían quedado en prisión preventiva, han salido libres también. Hablo de Hernando Graña y de José Graña el día de ayer. ¿Qué señal es esa, digamos, para el sistema de justicia, para el juez Concepción Carhuancho, para el Ministerio Público y para la lucha contra la corrupción? Porque algunas voces podrían decir legítimamente, bueno, se está debilitando la lucha contra la corrupción, mira cómo todos van saliendo libres. ¿Es así desde tu punto de vista o no? Desde mi punto de vista no, por lo siguiente, ¿no? Porque la lucha anticorrupción va a ser un éxito y demuestra su éxito no cuando hay una prisión preventiva, sino cuando hay una efectiva condena contra el culpable. Ok. En este caso estamos hablando de una prisión preventiva, que desde mi punto de vista nunca se debió pedir porque el fiscal solamente tenía 2 días de investigación y como hemos dicho hace un momento, lo que se analiza es el peligro de fuga y la posibilidad, digamos, de alterar la prueba, es decir, la conducta procesal. No basta con que existan, digamos, suficientes indicios de la comisión de un delito, sino es necesario además de que exista ese peligro de fuga o exista la posibilidad de que ellos entorpezcan la actividad probatoria. Los señores llevan investigados 2 días, o sea, porque el día miércoles pasaron a la condición de investigados, estamos hablando de fines de noviembre, y el día viernes se les pide la prisión preventiva y el día domingo se les decreta la prisión preventiva por parte del juez Concepción Carhuancho. Es decir, digamos, fue una prisión preventiva express, sin posibilidad prácticamente de defensa. Y esto que para muchos puede ser un golpe contra la corrupción o lo que muchos puedan ver como impunidad no es tal, porque yo estoy más que seguro que el fiscal va a llevar este caso a juicio. Se va a tardar los meses que se tenga que tardar, pero vamos a ver en unos meses seguramente a los investigados siendo acusados y yendo a juicio para efecto de que se declare ahí si son verdaderamente inocentes o culpables. Ese trámite se tiene que dar en su momento. Ok, pero ahora, antes de entrar justamente a la ley que reemplace el decreto de urgencia 003, o sea,
Claro, yo sé que no es el punto, ¿no? Pero se supone que la prisión preventiva o, digamos, el temor a una sanción o a una sentencia de pena efectiva podría llevar a algunas personas a decir, bueno, mejor colaboro. Pero claro, yo creo que más que la prisión preventiva es la contundencia de las pruebas que la Fiscalía le tendría que mostrar tanto al acusado como a su defensa. Eso parece que termina siendo siempre el punto débil del Ministerio Público peruano, porque hasta ahora no tenemos ninguna confesión o ningún interés de ninguno de los involucrados en adelantar el tema, de decir, bueno, yo me comprometo a esto, una prisión suspendida o qué sé yo, y yo te confieso absolutamente todo. Es más, mi punto es, hasta ahora, en la justicia peruana, sobre todo en el Ministerio Público, parece que no hayan hecho su chamba bien como para que alguien diga, no tengo manera de seguir luchando contra el Ministerio Público, mejor me pongo a derecho y confieso todo lo que sé. ¿Por qué crees que se da eso a diferencia de Brasil? Marcelo Odebrecht finalmente fue una sentencia anticipada, el hombre confesó y comenzó a colaborar. Aquí no ha habido ninguna confesión. Es más, la confesión de Odebrecht fue por decisión de ellos. No fue por una apretada del Ministerio Público que decidieron mejor confieso y trato de reducir un poco mi pena. Mira, Cristian, acá muy inteligente tu pregunta. Hay dos factores claves acá. Uno, el tema cultural y otro es el tema legal. Desde el punto de vista cultural, los abogados en Iberoamérica normalmente jugamos al tema de veamos todavía qué va a pasar en el proceso. Exactamente. Veamos el juego, qué juez me ponen, qué fiscal me ponen, que la opinión pública se olvide del caso. Eso no sucede en otros países, donde la justicia, digamos, es predecible. Claro, y sabes que va a llegar, que que puede tardar, pero que va a llegar. Pueden condenar. Entonces, el mismo abogado, un abogado serio le dice, oye, ¿sabes qué? Acá tenemos que échate, confesar. papá, de una vez, rápido, vamos a solucionar hagamos un esto. acuerdo y solucionamos. Primer tema cultural. Buen punto. Y el segundo tema es el tema legal. Porque acá en el Perú, aparte del 003, del cual hablaremos, por lo que te he entendido, está el tema de la regulación. Acá prácticamente el confeso tiene que ir a entregarse totalmente a la Fiscalía. Manos arriba y echarse al piso y decirle al fiscal, vengo a contarlo todo, ayúdame con la pena. No le permite al fiscal un margen de negociación, porque el fiscal tiene que pasar luego por la aprobación judicial. En Estados Unidos, por ejemplo, el sistema de plea bargaining o justicia penal negociada es un sistema que permite al fiscal amplios márgenes, de manera que si el fiscal tiene un caso con pena de 30 años, la puede reducir a 5, él, sin necesidad de ir donde el juez. De manera que ese poder acá en el Perú no lo tienen. Y todo el mundo dirá, ¿y por qué no lo tienen? Obviamente, porque no confiamos en el sistema. Buen punto. Y nosotros creemos de que si le damos ese poder al fiscal, puede más bien eso fuente de corrupción. Fuente de corrupción. Fuente de corrupción. En vez de luchar, contra la corrupción, de lucha contra la corrupción. Estamos generando un problema de corrupción. Correcto. Una breve pausa, 8:46, y regresamos con Carlos Caro para justamente hablar sobre este proyecto de ley. Y si es que podemos esperar que a raíz del proyecto de ley hayan más confesiones, se acorten finalmente los plazos y podamos sobre todo descubrir la verdad de lo que ha sido un sistema de corrupción que podría seguir justamente operando en niveles de construcción, en la manera como se firman contratos con el Estado, etcétera, etcétera. Pausa y venimos. Vamos con Christian Hudbalker. La familia es lo más importante en toda sociedad. Y Jesús Alzamora lo sabe. Por eso estará con ustedes para fortalecer los lazos con los que más quieres. Capital en Familia. Hola, soy Jesús Alzamora y te espero en Capital en Familia, los sábados y domingos de 3 a 5. Sé un reportero de Capital y envía fotos o videos de los hechos más importantes que ocurren en tu ciudad. Apunta el WhatsApp de Capital 969-961-411. En Capital, tu reporte importa. Seguimos con Christian Hudbalker. Y 47. Seguimos con Christian Hudbalker. Ocho de la mañana con 48 minutos, 8:48. Seguimos conversando con el abogado penalista Carlos Caro. Carlos,
Leí ayer justamente el proyecto de ley, creo que es 3727, bueno, el que reemplaza al decreto de urgencia 003. La ley, claro. La ley, correcto. ¿Qué te parece en términos generales? Claro, mejor que el decreto de urgencia 003, pero ¿crees que efectivamente, más allá de salvaguardar el pago de la reparación civil, que mucha gente le da pelota, pero crees que al mismo tiempo va a generar, por ejemplo, hay un capítulo para que puedan acogerse a la colaboración, dar información a la Fiscalía? ¿Crees que se puede generar justamente eso o no? Mira, Cristian, acá hay dos cosas importantes a tener en cuenta. Primero, que esa ley no tiene ningún precedente en el mundo. Yo he hecho la búsqueda por largos meses y no he encontrado ninguna ley en ningún país, digamos, occidental que tenga una regulación parecida. Y esta ley parte de un punto de partida, tiene un punto de partida. Y es la desconfianza en la labor del Poder Judicial y los procuradores. Porque se cree que el procurador y el Poder Judicial no tienen la capacidad de garantizar la reparación civil. ¿En verdad? Acá tenemos dentro de la ley penal y procesal peruana tantas herramientas legales por explotar que en vez de que los procuradores estén hablando sobre si hay delito o no hay delito, deberían estar embargando. La ley establece la posibilidad que el procurador incluso viaje a Brasil, contrate abogados en Brasil para embargar los bienes de Odebrecht si quisiera, pero no usan esas leyes. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pero Carlos, eso tiene una lógica. O sea, viendo que el presidente Kuczynski tenía todo este tipo de relación con Odebrecht, haber descabezado a Julia Príncipe, el tema, eso tenía la lógica que además nos muestra la propia elaboración del decreto de urgencia 03, que era frenar el trabajo de las procuradurías y que sea el Ejecutivo quien de alguna manera pueda tentar tener el control de todo lo que eran las negociaciones con Odebrecht y las consorciadas. Exactamente, y fracasó, porque el fondo solamente recopiló cerca de 20 millones de soles frente al enorme perjuicio. Sí, pero mi punto es que el Ejecutivo no solamente pensaba en la reparación, sino pensaba en no destapar todo el tema. O sea, apostaba a que el tema se compartimente en solamente Odebrecht. Así es. Y como consecuencia de ello, lo que se generó más bien es una ruptura en la cadena de pagos. Correcto. Porque pasamos a ser una suerte de Unión Soviética, porque entonces cada vez que la empresa quería vender algo, tenía que pasar por una serie de procesos, autorizaciones del Ministerio de Justicia. O sea, le está autorizando una venta entre privados para garantizar la reparación civil. La ley nueva corrige algunos de estos aspectos, pero en esencia mantiene el problema, porque en verdad la chamba, el trabajo de embargar, perseguir los bienes, lo que hoy en día en el mundo se llama recuperación de activos, es un trabajo judicial, es un trabajo de los procuradores y los jueces, nos guste o no, porque al final del día, todo ese fondo fideicomiso al cual habla la ley, al cual tienen que cooperar los confesos, es un fondo donde la plata se va a congelar y va a estar a la espera de lo que se decida finalmente en el Poder Judicial. Ahora, yendo al punto que tú mencionas, sobre el tema de las delaciones, ¿no? Yo pienso que la ley es muy defectuosa en ese punto. ¿Por qué? Porque a nivel comparado, yendo acá al costado solo a Brasil, una ley de delación o leniencia empresarial es una ley que tiene que tener puntos muy específicos, ¿no? Primero, si yo soy empresa y voy a delatar mis delitos o los delitos de mis empleados, tengo que tener incentivos para ello. Sí. Y el incentivo es que yo tenga que seguir trabajando, tenga que seguir chambeando. Por eso que Odebrecht en Brasil sigue trabajando. Acaba de contratar una obra. Odebrecht en Estados Unidos sigue trabajando. Acá en Perú, en cambio, no lo va a poder hacer por una buena cantidad de años por el tema reputacional. Pero ¿cuál es el tema? Cuando tú haces una delación como empresa, la ley debería de prever lo siguiente. Primero, cambio de administración, porque la administración que estuvo no garantiza lealtad ni ética empresarial. En segundo lugar, la empresa tiene que poner en bandeja de plata los nombres y las pruebas de los culpables. Y en tercer lugar, la empresa tiene que someterse a un sistema de cumplimiento, es decir, a un programa de prevención de delitos Correcto. a futuro que sea debidamente controlado o monitoreado por las autoridades. Algo de eso se está recogiendo en la ley peruana, pero de manera muy imprecisa, ¿no? Porque nuevamente vamos al tema. No se le da al fiscal el poder de decidir finalmente si es que excluye a la empresa o no le excluye, o si va a permitir que la empresa siga trabajando o no. Pues no se le quiere dar ese poder al fiscal, y es un problema nuevamente que esté en la ley y en la cultura, porque desconfiamos de los fiscales y de los jueces con un tremendo poder. Imagínate tú el día de mañana titular, ¿no? Fiscalía firma acuerdo con Odebrecht y Odebrecht puede volver a contratar con el Estado. Escándalo nacional. Pero Carlos, ¿no te parece? Porque yo coincido contigo, pero claro, una cosa es darle poder y otra cosa es asegurar
que la Fiscalía tenga la capacidad de utilizar ese poder. Porque, o sea, te pongo el ejemplo, o sea, claro, le das ese poder a la Fiscalía, pero yo pregunto, ¿la Fiscalía acaso tuvo la capacidad de armar un único caso, un primer caso contra Jorge Barata u Odebrecht, que no permita la relación que hoy tiene Ministerio Público Jorge Barata, que es Jorge Barata, bueno, me liberas esto y esto y esto y yo te empiezo a hablar, y que hubiese sido al revés, que es la figura en verdad que se recoge en la jurisprudencia como el origen justamente de la delación premiada, que es yo te tengo, te aprieto y a medida que tú me vas dando información, yo te voy soltando. Pero aquí con Barata ha ocurrido lo contrario. Es decir, el Ministerio Público no tiene o no tuvo el poder de armar un caso para tenerlo a Barata apretado y a partir de ahí soltarlo. Esa es mi impresión, no sé tú qué opinas. O sea, Barata buscó al Ministerio Público y le dijo, tú no sabes nada, pues mira, aquí yo te voy a dar la información. Pero el costo de darte la información es esto y esto y esto. La situación es asimétrica. No es como es en Brasil, que es Fiscalía sobre Marcelo Odebrecht. Aquí es Barata sobre la Fiscalía, me parece. ¿A ti qué te parece? No, totalmente de acuerdo. Y esto lo puso en un artículo publicado ya el año pasado. Yo pienso que la Fiscalía no descubrió nada del caso Odebrecht. La Fiscalía vive un poco de las migajas de lo que Odebrecht y Barata le van soltando según el tuntún político, ¿no? Porque todo esto el señor Kuczynski que se ha conocido... Lo arrancó Barata. Eso, pero además... Eso, ni siquiera lo arrancó Barata, lo arrancó Mauricio Cruz. Claro, y la empresa ya lo sabía desde hace años, pero digamos, por algún motivo... Esto es algo que recién se reveló a fines del año 2017. Entonces hemos venido viviendo al tuntún de lo que Barata, la Fiscalía y Odebrecht juegan en ping-pong, ¿no? Y nos va soltando esa información. ¿Por qué? Porque la Fiscalía, pese al gran poder que tiene, no lo utiliza. Te hago con un solo ejemplo, ¿no? No hay ningún brasilero con orden de detención. Pero por eso me está dando razón. O sea, ya tienen poder. Estamos hablando de darle más poder, pero no tiene la capacidad para usar ese poder. Así es. Y yo creo que esto es un tema de estrategia, ¿no? Porque para los brasileros, estar procesados en Perú con una orden de detención es algo gravísimo, porque ellos, si bien no pueden ser extraditados, Brasil no extradita a sus nacionales, son gente de negocios. El hecho de no poder salir fuera de sus países es algo que implica prácticamente una muerte empresarial. Por otro lado, el hecho de que pasen a formar parte de las listas del crimen organizado o pasen a formar listas de lo que es prevención del lavado de activos en el mundo, hace que al final se les recorte sus posibilidades de abrir cuentas, hacer negocios, como pasa acá en Perú. Pero no le hemos hecho nada. Claro, y ese poder, la Fiscalía no lo está Raimundo utilizando. Serra quiere regresar, no ha vendido nada, que sigue siendo socio del Club de los Incas. Una vergüenza el Club de los Incas que no haya tomado ninguna medida. Sigue teniendo su casillero raimundao en las playas también. El señor quiere volver a venir porque seguramente sabe que el Ministerio Público así se lo ha asegurado. Así es, y son los caminos que ha usado la Fiscalía, ¿no? La Fiscalía tiene el camino de golpear o el camino de comer de la mano, por decirlo de alguna manera, de los señores. Pero eso es lo que decía, es lo que está sucediendo. Pero había una tercera opción, Carlos, palo y zanahoria. Una combinación de ambas, cosa que tampoco ha utilizado. Tampoco ha habido porque nuevamente vamos al tema central, ¿no? Los procuradores hasta hoy día no han embargado los bienes de Odebrecht en todo el Perú. Podrían haberlo hecho y podrían, digamos, tener la posibilidad de constituir a las personas jurídicas como parte del proceso, aplicar, digamos, las nuevas normas en materia de persecución de la corrupción y lavado de activos, que permite incluso incorporar a la persona jurídica por actos de lavado a partir del 1 de enero. No se ha hecho hasta el momento. Correcto. Ahora, una cosa es los funcionarios, Barata, Serra, Boleire, etcétera, y otra cosa es la empresa que, como tú bien decías, se le debería justamente, si es que empieza a confesar todo, no lo que ellos convienen, una cierta premiación. Eso tampoco te parece que recoge. Entonces, no vamos a ver desde tu punto de vista, digamos, una confesión, por ejemplo, Graña y Montero y sus funcionarios, José Graña y el señor Hernando Graña, van a seguir apostando seguramente con sus abogados a dilatar el tema, a ver qué tiene la Fiscalía, para qué vamos a confesar, no digas absolutamente nada, sigue negando todo. O sea, eso es lo que vamos a seguir viendo de acuerdo a esta ley que ha planteado el Ejecutivo y que ha firmado el Congreso. Efectivamente, ¿no? Porque especialmente en ese caso hay todo un debate acerca del famoso tema de las utilidades, el riesgo de la construcción, los riesgos adicionales, un debate en el cual ni el fiscal mismo ha sabido enterarse de cuáles son los términos que están utilizando, ¿no? De manera que el tema en cierto modo está enredado y va a terminar siendo decidido en cierto modo por los peritos, ¿no? Porque se va a tener que saber ahí si efectivamente hubo encubrimiento de coima o lo que hubo en verdad fue una distribución de utilidades conforme a las reglas del sistema. Gran tema, ¿no? Para el debate, pero justamente eso es lo que a los abogados nos incentiva a dilatar muchas veces un caso. Porque uno dice, si tengo un punto para discutir, discuto. Claro. A largo. Y versus la predictibilidad de un sistema que dice, no, mira, acá te van a condenar de todas maneras, lo único que cabe es la confesión, ¿no? O el acuerdo con la Fiscalía, que, como también he dicho,
La Fiscalía tiene poderes limitados en Ok, ese pero entonces me queda claro que eso también es un tema de la Fiscalía, pero digamos, esta ley tampoco ayuda a poner en esa situación a las empresas consorciadas para que también finalmente se dignen a, porque si van a recibir el mismo que Odebrecht, ya no es un tema de pensar, es por lógica que mejor no confieses, porque vas a terminar como Odebrecht. Claro, y más aún si tenemos en cuenta que máxima de la experiencia, ¿no? Uno negocia cuando está con el agua hasta acá, ¿no? O sea... Y si no lo sigue negando. Si no lo sigues negando, que es lo que está haciendo la señora Villarán, etcétera, etcétera, que dicen que no pasó nada y las cosas se van descubriendo a lo largo del camino y veremos a dónde llega. El tema Camargo, Correa, Castillo de Arena, finalmente sí se va a aceptar y finalmente esos temas van a salir a la luz, porque hubo justamente, podrá ser como el tema Odebrecht, que finalmente Camargo, Correa también se vuelve un colaborador, OAS también podría seguir ese ritmo, o nuevamente la manera como venimos tratando a Odebrecht va a ser finalmente un parteaguas en el cual ninguna empresa va a querer colaborar. Mira, el tema es así, ¿no? ¿Qué se rumorea, si quieres, en los pasillos de la Corte? Yo que soy abogado, ¿no? Dos cosas se rumorean. Número uno, que hay dos formas de enfrentar la colaboración eficaz. Por un lado está el doctor Hamilton Castro, que maneja todo lo que es el caso Lavajato, Sí. y que tiene un estándar muy alto para la colaboración y exige demasiado a las empresas y es muy restrictivo, digamos, en la posibilidad de aceptar una colaboración. Versus la posición del doctor Vela, Sí, Rafael Vela el lavado Barba, de activos. que ve el caso del lavado de activos, también casos emblemáticos vinculados al tema Odebrecht, y que tiene una posición más laxa, tiene una posición más transaccional, en el buen sentido de la palabra. Muy bien, porque siendo la misma ley, son dos formas distintas de interpretar. Ya. De manera que se ha conocido en las últimas semanas que el doctor Rafael Vela Barba estaría instando, ¿no? Incluso un acuerdo de colaboración eficaz con la empresa OAS que tú has mencionado, ¿no? Si eso es verdad o no, se sabrá en las próximas semanas. Pero nada se dice, por ejemplo, a nivel empresarial con el doctor Hamilton Castro, porque todo el mundo sabe de que ahí el equipo que él tiene es un equipo, en cierto modo, de gente dura, Sí. que consideran de que el tema de las colaboraciones eficaces, salvo Odebrecht, con la que tiene un acuerdo que nadie conoce, que Sí. se celebraba a principios del año 2017, nadie pasa, digamos por ese tamiz, pero, ese tamiz, pero ¿no? lo que finalmente él debería es buscar más, o sea, generar un círculo virtuoso. Es como que, claro, ya tiene un colaborador y no necesita más, algo así. Algo así, con lo cual al final, como volvemos al tema anterior, se está dependiendo siempre de lo que diga el señor Barata, ¿no? Mientras que tal vez la estrategia que tienen los fiscales de lavado de activos es mucho más amplia y están a la búsqueda de cada vez nuevos colaboradores para reforzar sus casos, ¿no? En todo caso, dentro de la falta de liderazgo que a veces noto en Pablo Sánchez, sano de enfrentamiento, ¿verdad?, entre Rafael Vela y Hamilton Castro, creo yo, desde mi punto de vista, para finalmente la lucha contra la corrupción, porque no está tan mal que finalmente hayan dos puntos distintos y dos maneras de hacer las cosas y finalmente el éxito dirá a quién le fue mejor. Efectivamente, ¿no? Y son las reglas del sistema. Y creo que más bien lo que debería de hacer la Fiscalía, yo creo que a mediano plazo, es unir los sistemas, porque Sí. los casos de lavado y los casos de corrupción están íntimamente relacionados. Te queda a ti, tú compartes la posición de Duberly Rodríguez. Sería una locura mandar 2 expedientes de extradición por el caso Alejandro Toledo. Totalmente de acuerdo yo también. ¿no? Sobre todo en Estados Unidos, donde rige el famoso principio del double jeopardy de prohibición de doble riesgo. Un juez recibe 2 expedientes. Y dice ya, vinculados del saque ya dice o sea, que acá hay algo malo. Hay algo malo y cuando hay violación al debido proceso, eso lo favorece. Pero además lo dice ¿cómo se llama? El informe de los estudios, del estudio de abogados que hemos contratado en Estados Unidos. Dice, no manden 2 expedientes, manden uno y en ese pongan todos los delitos. Así es, el caso de Coteva debería de estar perfectamente acumulado con el caso Odebrecht. Pero ahí es Rafael Toledo. Vela, ojo, Rafael Vela es el que quiere mandar un segundo expediente. Así es, y yo creo que ese es un error, porque va a generar, digamos, un argumento a favor de Toledo, se va a victimizar y va a decir, esta es la prueba de que no hay debido proceso. Me hacen 2 procesos con 2 detenciones por lo mismo. Con esta termino, Carlos. No es justamente esos temas en los cuales debería entrar a decidir, ¿no?, el propio fiscal, o por ejemplo, si se metiese en eso, sería una violación a la autonomía de los fiscales, porque es hasta cierto punto, o sea, hay también un liderazgo del fiscal de la nación respecto de sus fiscales. No, y sin duda, y yo creo que debería de ejercerlo con toda legitimidad, porque lo que no puede hacer el fiscal es dar directrices para un caso concreto, pero el fiscal sí puede decir, vamos a sentarnos en una mesa para concordar criterios procesales. Eso. Cosa que si mañana se presenta un caso parecido, vamos a decidir de la misma manera. Predictibilidad. Predictibilidad. Para eso están
las famosas directrices fiscales que se suele dictar todos los días, pero para temas menudos y no para este tipo de casos. Carlos Caro, un placer como siempre. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. 9 de la mañana con 2 minutos viene la hora revuelta. No se muevan.